Vamos con más ejercicios para practicar. En este nuevo problema vamos a continuar con el desarrollo de la derivada de funciones expresadas más complejas, donde pueden fusionarse varios tipos de operaciones, como lo es el caso de esta nueva función, donde podemos darnos cuenta que en esta función tenemos sumas y restas algebraicas, tenemos potencias y tenemos una multiplicación. Ante ello, nosotros vamos a identificar la operación principal del ejercicio, que va a ser siempre aquella que logra englobar la mayor parte de él. Por ejemplo, si nos fijamos, la potencia octava afecta solo al primer factor, al primer paréntesis. La potencia cuarta afecta solo al segundo paréntesis. Sin embargo, entenderemos que la operación que engloba a ambas partes es una multiplicación. Por ende, esa es la operación central que nosotros vamos a manejar y vamos a ocupar para resolver este problema, el manejo de una multiplicación. Entonces, vamos a tener en mente la regla de la multiplicación como principal guía, pero antes de enfocarnos en eso, vamos a tratar de identificar las funciones por partes separadas para que sea más fácil su forma de realización. ¿Qué queremos decir con esto? Que al primer paréntesis que nosotros tenemos, lo vamos a señalar, lo vamos a trabajar de aquí a acá, y el segundo factor lo vamos a trabajar de aquí a acá. Les vamos a poner un simbolismo, un significado. Podemos decir que la primera parte es un componente de una primera función, por ende le podríamos llamar como una función f de x. Y la segunda parte es otra función que también depende de x o cualquier otra forma identificativa. Pues bien, a los dos componentes le estamos llamando de esa manera. Como habíamos anticipado, dado que es una multiplicación, nos tiene que venir en mente la regla de la multiplicación. Es decir, que para encontrar la derivada de la función h, la regla de la multiplicación nos decía que debíamos derivar el primer componente, que en este caso ese primer componente le estamos llamando f de x, cuya derivada vendría a ser representada como f' de x, por la segunda función intacta, que es g de x, más hacíamos un proceso a la inversa, encontrábamos la derivada del segundo componente, que sería g' de x, por la primera función tal como está originalmente, que se llama f de x. Esa es la regla que nosotros vamos a aplicar y nos va a servir para resolver todo este problema. Pero dado que necesitamos las derivadas de las funciones internas, vamos a proceder a hallar las mismas. Es decir, volvemos a resaltar el hecho de que para nosotros f de x es todo el primer paréntesis, lo que se conoce como 8x al cuadrado menos 3x más 2 que está elevado a la octava. Ya lo vimos antes que mediante la aplicación de la regla de la cadena habíamos aplicado la regla de la potencia. Y esta regla nos decía que la potencia debe bajar 8, que multiplica a la misma base, que es 8x al cuadrado menos 3x más 2 elevado a la potencia menos 1. 8 menos 1 es 7. Y a esto teníamos que multiplicarle por la derivada interna, la derivada de la base. La derivada de 8x al cuadrado debería ser 16x. La derivada de menos 3x es menos 3. Listo, hemos conseguido esa derivada. Pero dado que en este problema también vamos a hablar con reducción, vamos a expresarla de una forma más reducida todavía, aunque en este primer tramo no hay mucho que hacer en realidad. Dado que es una multiplicación continua de tres factores, vamos a multiplicar este 8 por el paréntesis del final, no hay problema. No haríamos la multiplicación formal con esta potencia porque está elevado a la séptima y sería muy engorroso desarrollarlo. Entonces, bien, si multiplicamos en un nuevo factor 8 por 16x, eso nos va a arrojar como resultado 128x, y 8 por menos 3 nos quedaría menos 24. Y el otro factor del de la potencia lo dejamos intacto, como 8x al cuadrado menos 3x más 2. Listo, hemos encontrado ya una primera derivada de la primera parte. Hacemos algo muy parecido con la segunda parte, lo que llamamos g de x, y lo estamos contemplando como 7x menos 2 elevado a la cuarta. Nos fijamos que se vuelve a repetir la misma regla de la parte de la potencia, por lo que decimos que la derivada nos quedaría como baja a la potencia, que es 4, por la misma base, que es 7x menos 2, elevado a la potencia menos 1, nos quedaría 3, por la derivada interna, que debería ser 7. Asimismo, podemos dejarlo expresado haciendo la multiplicación pertinente simplemente del 4 por el 7, lo que nos quedaría como 28, que multiplica a 7x menos 2 elevado al cubo. Listo. Ahora, esto ha sido como nuestra parte de insumo, la parte inicial, la parte
de componentes iniciales que precisamente nosotros necesitábamos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la resolución? Vamos a aplicar la regla que ya habíamos hecho en mención, esta regla de acá, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que la derivada de mi función h con respecto a x, siguiendo la regla, es igual a la derivada de x, que fue todo este primer gran componente. Así que solamente vamos a copiarlo, como 128x menos 24, que multiplica a 8x al cuadrado menos 3x más 2, ¿no? Todo este gran componente se llama el f' de x que nosotros habíamos obtenido. Vale la pena incluso poder señalarlo, ¿no? Solo para que nos quede claro. Esto fue el f' de x. La regla me indica que debemos multiplicar por el g de x, el g de x original. El g de x se encuentra como simplemente 7x menos 2 elevado a la cuarta. Entonces esto lo entendemos como el g de x, que es la segunda parte. Luego la regla sostiene que venía más, y hacíamos el paso contrario, hay que derivar g', que ya lo teníamos, cuya respuesta nos resultó como 28 de 7x menos 2 elevado al cubo. Esto es lo que nosotros conocemos como el g' de x, y necesitamos multiplicar por la función original f, por la primera original sin haber hecho ningún tipo de cambio. La función original sencillamente nos quedaba este primer paréntesis de 8x al cuadrado menos 3x más 2, que está elevado a la potencia 8. Y listo. En realidad, derivado, ya está la función. Ya tenemos una respuesta. Sin embargo, vale la pena practicar un poco las operaciones de reducción, de simplificación, que son importantes, sobre todo cuando vienen procesos complementarios. Ahora bien, nos puede asustar un poco el hecho de que la operación es bastante elevada, ¿no? Pero para ello siempre tenemos que recurrir al álgebra. Podemos darnos cuenta que hay componentes que se repiten y se podrían factorizar. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que se repite este componente, ¿no? El 8x al cuadrado menos 3x más 2, debemos tomarlo con este otro componente en la parte de acá. Acá solamente, perdón, una pequeña corrección que me faltaba considerar, que cuando habíamos copiado, esto estaba elevado a la potencia 7, pues esto acá está elevado a la potencia 7, ¿no? Esa pequeña corrección. Listo. Es algo que tienen en común y es algo que debemos sacar como un factor común. Entonces, cuando empezamos a trabajar con nuestro problema, con sus operaciones, vamos a decir que la derivada que nos quedaría en este momento es trabajar este componente que se repite como 8x al cuadrado menos 3x más 2. Y siempre en factor común, cuando se repiten los factores, tomamos la potencia más baja, que entre el 7 y el 8 es la potencia 7. Listo. ¿Qué más hay en común por ahí? ¿Qué otros componentes podemos tener en común? Si nos fijamos en el desarrollo del problema, otro componente que podríamos tener en común como paréntesis debería ser el 7x menos 2 como componente de paréntesis, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que esto también es común con el componente de acá. Por consecuencia, sacamos también eso como factor común. 7x, vamos a ponerlo bien, como 7x menos 2, y ya lo mencionamos antes, cuando me toca elegir las potencias, tomo la potencia más baja entre el 4 y el 3, es el número 3. Listo, todo esto es el factor común. Entonces lo que vamos a hacer es comparar toda esta primera gran expresión con esta expresión que tiene factor común. El primer paréntesis debemos copiarlo intacto, dado que no tiene ningún elemento similar como factor común, no hay ningún factor común polinomio. Luego, este paréntesis se va con este paréntesis y en el siguiente se divide en potencias, se divide en bases iguales. Por lo tanto, nos quedaría como 7x menos 2, se restan potencias, 4 menos 3, nos quedaría elevado a la 1 o simplemente lo dejamos así. Más, ahora comparamos toda esta gran expresión con el factor común. El 28 no tenemos con qué reducirlo, sigue siendo un componente de 28. El 7x menos 2 al cubo se elimina con 7x menos 2 al cubo, y al comparar estas dos bases, copiamos la misma base, que debería ser 8x al cuadrado menos 3x más 2, pero lo hicimos antes, ¿no? 8 menos 7 nos queda con potencia 1, lo cual no necesitamos escribirlo. Bien, ya está bastante reducido, pero nos quedan unas últimas operaciones por realizar. La primera parte ya no lo tocamos, simplemente lo copiamos como 8x al cuadrado
menos 3x más 2 elevado a la potencia 7, que multiplica a 7x menos 2, que está elevado al cubo, y procedemos a realizar las operaciones internas. La primera operación interna que deberíamos realizar sería 128x por 7x, lo cual nos va a salir como 896 con componente de x al cuadrado. 128x menos 2 nos quedaría 256x menos 24 por 7x, tendríamos como 168x, y menos 24 por menos 2 nos quedaría más 48. En el último caso hacemos asimismo la propiedad distributiva, multiplicamos 28 por 8, lo cual nos dejaría un resultado de 224x al cuadrado, 28 por menos 3, menos 84x, y el último, 28 por 2, nos deja más 56. ¿Listo? Y ahora sí, llegando ya a la parte final, simplemente hacemos la reducción de términos semejantes. La primera parte ya está, es 8x al cuadrado, menos 3x más 2 elevado a la potencia 7. Acá es 7x menos 2 elevado al cubo. Y finalmente, al hacer la reducción de términos semejantes, comparamos términos cuadráticos del 896 de x cuadrado con el 224, nos dejaría un total de 1120 x al cuadrado. Los componentes que tienen solamente x, que son la mayoría, ¿no? Son el 256 negativo, el 168 y el menos 84, nos deja un total de menos 508x. Y los elementos independientes 48 y 56 nos deja un total de 104. Pues bueno, con eso llegamos a la respuesta final, donde sin duda hemos desarrollado un problema ya mucho más extenso en cuanto al sentido de las operaciones. Pero el saber cómo trabajar las funciones internas mediante la aplicación de la regla de la cadena nos permite encontrar la derivada, y para reducirlos simplemente aplicamos ya operaciones algebraicas. En el siguiente video haremos un último problema de práctica donde seguiremos mencionando las propiedades elementales que debemos conocer para ser capaces de encontrar derivadas de funciones más complejas.